Bienvenidos amantes del terror. Hoy veremos varias historias reales enviadas por nuestros suscriptores. Que realmente valió poder publicarlas y hacerlas llegar a ustedes. Comencemos. Era una noche como cualquier otra. Estaba solo en casa, mis padres habían salido de viaje por trabajo y, aunque al principio me gustaba la idea de la soledad, algo esa noche no estaba bien. La casa parecía demasiado tranquila, demasiada quietud, como si estuviera esperando algo. Me levanté de la silla del comedor y decidí ir a la cocina. La luz del refrigerador iluminaba tenuemente el lugar y de repente escuché algo, un leve golpe, como si alguien hubiera tocado la puerta trasera. Pensé que era el viento, o tal vez una rama chocando contra la casa. Pero luego, vi algo que me heló la sangre, una sombra, moviéndose lentamente, justo fuera de la ventana de la cocina. Al principio, creí que era mi imaginación, pero luego vi que no era así. No era mía. Era la sombra de un hombre. Lo peor de todo es que, por un momento, no se movió. Solo estaba ahí, quieto, observándome. Decidí que no debía mirar más, no quería saber qué era, pero el impulso me hizo abrir la puerta trasera. Respiré hondo, esperando que fuera cualquier cosa menos lo que imaginaba. Pero ahí, en la oscuridad, estaba. Un hombre alto, delgado, con un sombrero de copa alta y un abrigo largo. No hizo ni un sonido. Sus ojos, sin embargo, brillaban de una manera extraña, como si estuvieran vacíos. No se acercó, pero no apartó la mirada. Me quedé allí, congelado, preguntándome si debería correr o simplemente cerrar la puerta y hacer como si nada hubiera pasado. Pero antes de que pudiera moverme, escuché una voz, profunda, distorsionada. «Nunca miraste hacia otro lado, ¿verdad?», dijo. Mi piel se erizó. Estaba aterrorizado, pero lo peor vino después. Cuando miré hacia atrás, él ya estaba dentro de la casa. No lo había escuchado entrar. Ni siquiera me di cuenta cuando cruzó la puerta trasera. Estaba allí, en el vestíbulo, mirándome, como si nada más importara. Corrí hacia la puerta principal, con la esperanza de que estuviera cerrada, pero la llave no encajaba. La puerta no se movió. Me giré rápidamente, buscando una ventana, algo, cualquier cosa que me diera una oportunidad de escapar. Golpeé el cristal con toda mi fuerza, pero nada sucedió. El sonido de sus pasos comenzó a acercarse, lentos, calculados. Me di cuenta de que ya no había forma de huir. Él estaba cerca. Me escondí detrás de la pared, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Podía escuchar su respiración, algo cálido y extraño, como si no fuera humano. Era un sonido que no podía dejar de escuchar, resonando en cada rincón de la casa. Finalmente, lo vi. Estaba frente a mí. Su rostro estaba tan cerca que casi podía tocarlo. Su boca se curvó en una sonrisa, pero no de una forma humana. Era algo más. De repente, levantó la mano, como si quisiera tocarme, y dijo en un susurro, «¿Te gustaría jugar a un juego?». La sensación de miedo fue insoportable, pero antes de que pudiera responder, él desapareció, como si nunca hubiera estado allí. La habitación quedó fría, más fría de lo que jamás había estado. La policía llegó minutos después, pero ya no había rastro de él. Ni sombra, ni olor. Los días pasaron, pero la inquietud no desapareció. Nunca volví a estar solo en la casa de la misma manera. Cada vez que alguien se acercaba a la puerta o escuchaba un ruido fuera, sentía que él podía estar allí, observándome, esperando. Nadie me creyó cuando les conté, pero yo sabía que no había sido un sueño, no había sido imaginación. Había algo en esa noche, algo en esa casa, que aún me sigue persiguiendo. Y aunque las semanas pasaron,
nunca he vuelto a mirar hacia la ventana de la cocina con la misma tranquilidad. La oscuridad, esa maldita oscuridad, me sigue mirando. Historia 2. El eco de la presencia. Siempre me ha fascinado lo desconocido, lo que se oculta en los rincones oscuros de la red. Fue así como di con el eco de la presencia, un foro donde la gente compartía experiencias extrañas, encuentros con algo que llamaban presencias. Al principio, lo tomé como simples historias de terror, pero algo en esos relatos me atrajo. Daniel fue el primero que me contactó. Sus mensajes eran detallados, casi obsesivos, hablando de una entidad que se manifestaba a través de los dispositivos electrónicos. Me explicó que estas presencias se alimentaban de la energía digital y emocional, que podían manipular la realidad a través de la tecnología. Al principio, lo tomé como un loco, pero luego comenzó a suceder cosas extrañas. Mi computadora se encendía sola, mensajes extraños aparecían en mi pantalla, sentía una presencia invisible observándome. La sensación de ser vigilada se intensificó, como si alguien o algo estuviera al otro lado de la pantalla, observándome. Daniel me advirtió que la presencia se estaba manifestando en mi realidad, que debía tener cuidado. Una noche, los sucesos extraños alcanzaron su punto máximo. Las luces parpadearon, la computadora comenzó a emitir un zumbido agudo, y una sombra se movió en la esquina de mi habitación. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado excesivamente. La presencia se había manifestado, y no era algo que pudiera ignorar. Intenté apagar la computadora, pero no respondió. La pantalla mostraba mensajes incoherentes, símbolos extraños. La sombra se movió hacia mí, y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. El terror me paralizó, pero sabía que tenía que hacer algo. Recordé lo que Daniel me había dicho sobre la energía digital. Intenté concentrarme, proyectar mi propia energía, como si intentara apagar un interruptor. La presión disminuyó, la sombra se desvaneció y la computadora se apagó. El silencio volvió a la habitación, pero ya nada era igual. Logré repeler a la presencia, pero la experiencia me dejó marcada. Me di cuenta de que el mundo digital y el real están más conectados de lo que pensaba, que las entidades que habitan en la red pueden tener un impacto real en nuestras vidas. Cerré la computadora, apagué las luces y me acosté en la cama, intentando calmar mi respiración. Al día siguiente, volvió a entrar al foro. Un nuevo mensaje me llamó la atención. Un usuario describió experiencias similares a las mías. El terror volvió a invadirme, la presencia seguía ahí, esperando a su próxima víctima. Historia 3. Las sombras de la ciénaga. La ciénaga nos recibió con un silencio que pesaba, un manto de niebla que ocultaba lo que se escondía entre los juncos. La casa, antigua y desvencijada, se alzaba como un espectro, con sus ventanas oscuras y sus paredes cubiertas de musgo. Buscábamos un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado, pero pronto descubrimos que esta casa tenía sus propios secretos. Desde el primer día, sentí una presencia extraña, una sensación de ser observada. Las noches se llenaron de pesadillas, figuras oscuras que se movían entre la niebla, susurros que me llamaban desde la oscuridad. Mis padres, Ricardo y Sofía, intentaban mantener la calma, pero sus miradas ocultaban un miedo que no podía disimular. Un día, encontré un antiguo diario en el ático, sus páginas amarillentas llenas de historias de presencias oscuras que habitaban la ciénaga. El diario hablaba de secretos enterrados, de miedos que se alimentaban de la oscuridad. El viejo Elías, un hombre que vivía en una cabaña cerca de la ciénaga, me advirtió sobre los peligros de este lugar, sobre las sombras que se alimentaban de nuestros miedos. Las presencias se hicieron más fuertes, susurros que se convertían en gritos, sombras que se materializaban en la oscuridad.
Atacaron a mis padres, revelando secretos que habían guardado durante años. Descubrí que la casa había sido testigo de tragedias, de muertes que habían dejado una marca oscura en la ciénaga. Las sombras se alimentaban de nuestros miedos, de la culpa que atormentaba a mi padre, de la tristeza que consumía a mi madre. Nos enfrentamos a las sombras, luchando contra la oscuridad que intentaba consumirnos. Descubre que la única forma de vencerlas era enfrentar nuestros miedos, revelar nuestros secretos. La verdad salió a la luz, dolorosa y liberadora. Logramos ahuyentar a las sombras, pero a un alto precio. La casa quedó marcada por nuestra lucha, un recordatorio constante de los secretos que habíamos guardado. La ciénaga seguía ahí, con su niebla y sus juncos, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban. Sabíamos que las sombras podían regresar, que la oscuridad siempre estaría presente. Pero también sabíamos que habíamos encontrado la fuerza para enfrentar nuestros miedos, para liberarnos de los secretos que nos atormentaban. La ciénaga nos había enseñado que el pasado siempre vuelve, pero que también podemos elegir cómo enfrentarlo. Historia 4. El andén solitario. La estación era un laberinto de sombras y ecos, un lugar olvidado donde el tiempo parecía haber sido detenido. La lluvia golpeaba con furia los cristales, creando un murmullo constante que se mezclaba con el silbido del viento. Lucía esperaba el último tren, un viaje de regreso a la residencia que se sentía como un refugio lejano. La soledad la envolvía como un manto, una sensación de vulnerabilidad que la hacía estremecer. Un hombre se acercó, su figura recortada contra la luz tenue de las farolas. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos. Comenzó a hablar, su voz un susurro que se mezclaba con el sonido de la lluvia. Sabía cosas sobre ella, detalles de su vida que la hicieron sentir incómoda. Le contó historias sobre la estación, sobre trenes que desaparecían en la noche, sobre sombras que acechaban en los andenes. Lucía intentó mantener la calma, pero el miedo se apoderó de ella. El hombre parecía conocer sus miedos más profundos, sus inseguridades, sus secretos. Le habló de un pasado oscuro, de una presencia que la seguía desde lejos. Lucía se sintió atrapada, como si estuviera en un sueño del que no podía despertar. El hombre se acercó más, su aliento frío rozando su mejilla. Le reveló sus verdaderas intenciones, oscuras y amenazantes. Lucía comprendió que estaba en peligro, que este hombre no era un simple desconocido. Intentó alejarse, pero él la retuvo, su agarre firme y frío. Un revisor del tren apareció, su figura recortada contra la luz de los faros. Lucía sintió un alivio momentáneo, pero la mirada del revisor era distante, indiferente. No parecía notar la tensión en el aire, el peligro que la acechaba. Lucía gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el sonido de la lluvia. Lucía intentó escapar, pero el hombre la persiguió a través de los andenes vacíos. La estación se convirtió en un laberinto de sombras, un escenario de pesadilla donde el tiempo se distorsionaba. Lucía corrió, tropezando con los adoquines mojados, sintiendo el aliento del hombre en su nuca. La confrontación final fue un borrón de movimientos y sombras. Lucía luchó con todas sus fuerzas, pero el hombre era más fuerte. El final se difuminó, un eco de gritos y el sonido de la lluvia. Lucía despertó en el andén, la estación vacía, la lluvia cesando. ¿Fue real? ¿Una pesadilla? La duda la persiguió, una sombra que la acompañaría para siempre. El pabellón 7. Las puertas del pabellón se cerraron tras de mí, un eco metálico que resonó en el silencio opresivo. El hospital psiquiátrico era un laberinto de pasillos sombríos, un lugar donde la realidad se distorsionaba y los susurros acechaban en la oscuridad. Desde mi llegada, las visiones me atormentaban, fragmentos de recuerdos que no encajaban, sombras que se movían en los rincones.
El pabellón 7, cerrado hace años, era un enigma que me atraía y repelía a la vez. Los rumores hablaban de experimentos oscuros, de pacientes que desaparecían en la noche, de un médico obsesionado con la inmortalidad. La doctora Vargas, una psiquiatra joven y ambiciosa, se interesó por mi caso, intrigada por mis visiones y mi conexión con el pabellón. Comenzamos a investigar el pabellón 7, donde descubrimos que el doctor Rivas, un antiguo médico, había realizado experimentos inhumanos en los pacientes, buscando prolongar la vida. Estos experimentos crearon a las sombras, entidades que se alimentaban de nuestros miedos y atormentaban nuestras mentes. Mis recuerdos se volvieron más nítidos, revelando que mi pasado estaba relacionado con los experimentos del Dr. Rivas y que yo formaba parte de su legado oscuro. Al entrar al pabellón 7, encontramos al Dr. Rivas atrapado entre la vida y la muerte, y las sombras nos atacaron. Eran las almas torturadas de los pacientes del Dr. Rivas que buscaban venganza. Descubrimos que la única forma de detenerlas era liberar sus almas. Con la ayuda de la doctora Vargas, logramos destruir las sombras y liberar a las almas atrapadas. El Dr. Rivas desapareció, dejando atrás los horrores del pabellón 7. Mi pasado se reveló, dándome la comprensión de que había sido sujeto de los experimentos del Dr. Rivas y que mi identidad había sido manipulada. Acepté mi pasado y las cicatrices que me definieron, encontrando paz en la aceptación y en saber que podía elegir mi propio camino. La presencia. El bosque nos recibió con un silencio que pesaba, un manto de niebla que ocultaba lo que se escondía entre los árboles. La casa, antigua y desvencijada, se alzaba como un espectro, con sus ventanas oscuras y sus paredes cubiertas de musgo. Buscábamos emociones fuertes, un escape de la rutina, pero pronto descubrimos que este lugar tenía sus propios secretos. Desde el primer momento, sentí una presencia extraña, una sensación de ser observada. Los susurros del viento se mezclaban con voces inaudibles, ecos de un pasado olvidado. Dentro de la casa, las sombras se movían con vida propia, las fotografías mostraban rostros distorsionados, objetos antiguos contaban historias de dolor y locura. La presencia se manifestaba, jugando con nuestros miedos, revelando secretos que preferiríamos ocultar. Leo, impulsado por su temeridad, intentaba desafiarla, pero sus bravuconadas solo atraían más oscuridad. Sofía, con su sexto sentido, percibía el peligro, intentando guiarnos a través del laberinto de sombras. Andrés, el bromista, ocultaba su terror tras una fachada de sarcasmo, pero sus ojos delataban su miedo. El viejo habitante, un hombre que vivía en una cabaña cerca del bosque, nos advirtió sobre el peligro, sobre la presencia que se alimentaba de nuestros miedos. Nos contó la historia de la casa, de un antiguo habitante que había invocado a una entidad maligna, de un pacto roto que había desatado la oscuridad. La presencia se volvió más agresiva, atacándonos con visiones perturbadoras, separándonos en la oscuridad. Leo, en un acto de valentía desesperada, se enfrentó a la presencia, intentando proteger a Sofía. Sofía, guiada por su intuición, encontró un antiguo ritual, una forma de debilitar a la presencia, de romper el lazo que la unía a la casa. Logramos escapar de la casa, pero la experiencia nos había marcado para siempre. Comprendimos que la presencia seguía habitando el bosque, esperando a nuevas víctimas. Los susurros del viento se convirtieron en un recordatorio constante, un eco del terror que nunca cesaría. Sabíamos que el peligro persistía, que las sombras del bosque siempre nos acecharían. El sonido del látigo. Las llaves chirriaron en la cerradura y la puerta se abrió con un gemido. La casa de mi abuela me recibió con un silencio que pesaba, un eco de recuerdos olvidados. Buscaba un nuevo comienzo, un refugio en la calidez de su hogar, pero pronto descubrí que las paredes guardaban secretos oscuros. Desde la primera noche, los ruidos me despertaron.
Pasos en el ático, susurros que se deslizaban entre las sombras, el sonido de algo arrastrándose por el suelo de madera. Al principio, pensé que era mi imaginación, el eco de una casa antigua. Pero la sensación de ser observada se intensificó, como si alguien o algo me acompañara en la oscuridad. Encontré el diario de mi abuela, sus páginas amarillentas llenas de secretos y dolor. Hablaba de una presencia en el ático, de sombras que se movían con vida propia, de un pasado que la atormentaba. Las visiones comenzaron a llegar, fragmentos de recuerdos que no eran míos, escenas de una mujer que se movía con miedo por los pasillos de la casa. Los ruidos se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no eran simples ecos, sino fragmentos de un pasado que se repetía. Comprendí que la presencia en el ático no era un fantasma, sino una manifestación de un trauma, un eco de dolor que se repetía en el tiempo. El vecino anciano, un hombre que había conocido a mi abuela, me contó historias sobre ella, sobre los secretos que guardaba. Habló de una tragedia en el ático, de un dolor que nunca pudo superar. Me advertí sobre la presencia, sobre el peligro de despertar los ecos del pasado. Subí al ático, un lugar oscuro y polvoriento, donde el tiempo parecía haber sido detenido. La presencia se manifestó, sombras que se movían con furia, susurros que se convertían en gritos. Comprendí que era una manifestación del dolor de mi abuela, una parte de ella que no podía descansar. Me enfrenté a la presencia, intentando comprender su dolor, ofrecerle paz. Descubrí que la única forma de liberarla era romper el ciclo de repetición, aceptar el pasado y perdonar. Logré liberarla, encontrando la paz para ella y para mí. La casa quedó en silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. Comprendí que los ecos del pasado siempre estarían presentes, pero que no tenían poder sobre mí. Decidí quedarme en la casa, honrando la memoria de mi abuela, aceptando su pasado y construyendo mi propio futuro. Si te ha dejado intrigado este relato y quieres escuchar más historias que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos escalofriantes. Nos vemos en la próxima historia.